Noticias estuve viendo la preocupación de la gente del mercado 4 que está con poca venta. Creo que hubo un problema que la gente gastó mucho hacia fin de diciembre y gastó mucho las primeras semanas de enero. Entonces es como que se siente una ralentización de los gastos. Bueno, nos queda llegar hasta la próxima semana de alguna manera, llegar hasta fin de mes, esperar los cobros. En todos lados donde uno vaya le dicen la semana que viene se cobra, así que todo el mundo está muy pendiente de los cobros. Creo que volaron los aguinaldos, los sueldos, todo. Así que bueno, ojalá pronto se pueda reactivar toda la economía para tranquilidad, sobre todo de los vendedores que son dependientes y de todos las personas que dependen del día a día. Así que bueno, hacemos una fuerza para que lleguemos de alguna manera a la próxima semana. Estamos esta semana con bastante calorcito, así que bueno, en este calor vamos a tratar también dos temas que hoy nos interesan muchísimo. Vamos a hablar de neurocuidados, vamos a enfocar un poquito todo lo relacionado a los cuidados del adulto y el adulto mayor. Vamos a explicar de qué se trata en este programa y vamos a hacer también un bloque muy, muy interesante, sobre todo para los que estamos acá en el campo de salud. Estamos tratando de dar a conocer lo que es realmente hacer salud, pero desde un lado serio, profesional, comprometido y no desde la venta de un producto, no desde la venta vista solamente desde el lado económico, que como hablaba con mis invitadas de hoy, una de las misiones principales de este programa es llevar información veraz de gente profesional, de gente preparada, de todos los que han apostado a una formación real, seria y que no somos vendedores de humo. Así que este programa va a estar sin desperdicio. Y lo otro, como somos un programa de salud, no podemos estar ajenos al tema de toda esta semana, de estos últimos días, de lo que pasó en Brasil con una persona que, bueno, que usó unos inyectables para bajar de peso, que tuvo unas reacciones neurológicas muy intensas y un llamado muy especial de atención de las sociedades comprometidas, las sociedades médicas comprometidas en esta área. Vimos que se pronunció la Sociedad de Reumatología, la Sociedad de Endocrinología, y hoy vi un comunicado de la Sociedad de Obesidad que me parece muy oportuno en las noticias actuales de la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad, que hace un llamado a la salud y a la seguridad de la población. Gente, tengamos en cuenta, como hoy le decía a un grupo de amigas, ningún medicamento es bueno o es malo. Cada uno tiene su indicación precisa. Y el llamado justamente es al uso inadecuado de medicamentos que son indicados para pacientes con obesidad y diabetes, como el semaglutide y tirzepatide, que en las últimas semanas se han reportado casos graves en la región por automedicación y el uso sin indicación médica, con efectos adversos y complicaciones clínicas relevantes. Entonces, cada medicamento tiene que ser administrado después de haber hecho una evaluación clínica, haber analizado la situación de ese paciente, sus comorbilidades, que tiene además, tiene presión alta, tiene diabetes, tiene dislipidemia, colesterol, triglicéridos, tiene problema del hígado, tiene problema de riñón, tiene problemas de la vesícula. Todo eso tiene que ser contemplado para indicar un medicamento. Es lo único que permite un abordaje correcto, integral y multidisciplinario. Si uno no sabe que se está inyectando, sobre todo estos medicamentos que requieren una cadena de cuidados, una cadena de frío, una situación, o sea, unos cuidados particulares, no es que uno puede comprar de cualquier lado e inyectarse. Lo otro que yo estoy viendo mucho en consultorio, no es solamente la automedicación, sino que la gente inicia con esquemas altos, dosis altas de medicación para ver si bajan más rápido de peso. Cuidado, cuidado, estamos viendo complicaciones. Consulten, vean su caso particular, tómense el tiempo de cuidar la salud en serio, con profesionales que se han formado y que son responsables del seguimiento y se van a hacer cargo si existiese alguna complicación. Entonces, recordamos a la población informarse a través de fuentes confiables, de consultar siempre con profesionales de la salud que estén certificados y evitar indicaciones provenientes de personas no autorizadas o de redes sociales. Así que eso queremos desde aquí, desde Voces de Salud, educar, transmitir esto importante para toda la población.
Y una cosa en la que no estoy de acuerdo es culpar a la farmacéutica paraguaya de que se complicó un paciente que nadie sabe ni qué es, ni cómo fue, ni qué medicamento es. Como decía Helen López, que es la vicepresidenta de esta sociedad, nosotros tenemos suposiciones. O sea, no sabemos de qué origen, ni cómo es el medicamento, ni en qué dosis, ni cómo se cuidó. Así que en ese sentido no podemos responsabilizar a nadie. Pero sí cada uno, y eso siempre insisto con mis pacientes, el que se automedica es responsable de lo que hace. Así que cuidado. Vamos a hacer una brevísima pausa y abordamos el tema que tanto nos interesa para hoy. Quédense ahí, que vamos a dar información buena. Bloque y vamos a adentrarnos en este tema que nos fascina, a mí particularmente, que se trata del cuidado de los pacientes. Sobre todo, les voy a dar algunos datos para que podamos aterrizar. Primero quiero presentarles a la licenciada Nadia Solano López, que nos acompaña hoy. Ella es fonoaudióloga, especialista en rehabilitación neurológica lingüística, rehabilitación del habla y lenguaje y motricidad oral, trastornos del bilingüismo, y es CEO, fundadora de Neurocuidado. Y a la licenciada Paula Fleitas. Paula es brand manager, realiza diseño y desarrollo de identidades visuales para proyectos, es fotógrafa y creadora de contenidos y es socia fundadora de Neurocuidados. ¿Por qué les convocamos hoy a ellas? Porque recibimos datos a lo largo, como yo a veces comento, que hicimos un trabajo de investigación especialmente abocado en adultos mayores y que tuvimos una cantidad de estadísticas que con el grupo de investigación con el que tuve dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa con todos estos datos que tenemos? ¿Qué hay de material en Paraguay para que nosotros podamos, por un lado, hacer conocer nuestras estadísticas, pero por otro lado, uno tiene que tener algo que ofrecer y decir, acá ya hay esto, y falta esto? Entonces, a partir de ahí es que bienvenidas. Muchas gracias, doctora. Bienvenidas, gusto, doctora, Nadia y Paula. Gracias. Muchas gracias por estar. Quiero, antes de abordar así precisamente con ustedes, hacerle conocer un poco a la gente de qué estamos hablando. De estos puntos que yo les iba mencionando un poquito antes de entrar. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantos adultos mayores. El envejecimiento poblacional es un éxito del desarrollo, pero debe ser considerado como un desafío médico y social. En nuestros países el aumento de los adultos mayores ocurrió más rápido que en los europeos. Nos referimos a los países sudamericanos. En vez de 150 años, que fue lo que demoraron los europeos, a nosotros nos tomó cerca de 50 años duplicar el porcentaje de adultos mayores. Nos fuimos envejeciendo aún siendo países poco desarrollados económicamente. Y este envejecimiento es heterogéneo y es marcadamente más femenino, que coincide con el último censo poblacional del Paraguay. Nosotros tenemos un 13% de nuestra población total que son mayores de 60 años. Estamos hablando de unas 773.000 personas. Pero lo que más nos asusta es que el 63% de estas personas no tienen un seguro médico. Por lo tanto, estamos ante un segmento que va aumentando y sobre todo el segmento que aumenta más son los mayores de 80 años y justamente es el sector que aglutina a los más frágiles y los más dependientes, que son los que van a necesitar más ayuda de todo el resto de la sociedad, no solamente de su familia como una carga familiar, sino de todos, un compromiso de todos nosotros como sociedad. En muchos de los adultos mayores, que es lo que nosotros hemos comprobado con nuestro trabajo de investigación, cargan con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucha enfermedad por hipertensión, por diabetes, por dislipidemia y también alteraciones cognitivas del ánimo, de las emociones, y todo eso los convierte en una franja muy frágil. Tenemos que desarrollar programas de prevención, de promoción, de cuidado, de alimentación, de higiene. Estas personas necesitan diferentes puntos desde la salud que las poblaciones más jóvenes, ya que se presentan
una clínica distinta, consumen más fármacos, y si no se manejan adecuadamente, se vuelven más dependientes, tanto física, mental como socialmente. Y esa recuperación cuesta mucho más que en un paciente joven. Acá estaba compartiendo con mis invitadas la frase que lo más caro es solo quedarnos y observar como sociedad, ver el envejecimiento de la población y no intervenir. En este caso, sí, la medicina preventiva es un ahorro para el Estado, para la familia y para todos como sociedad. Por eso es que quisimos, desde Voces de Salud, abordar este tema, transmitir y educar sobre todos estos pacientes que requieren cuidados especiales. Y ahí, bueno, entra este maravilloso equipo de neurocuidado que trabajan con pacientes a domicilio, ¿verdad? Es así, licenciada Nay. Sí, viendo justamente la necesidad que tiene y el deterioro cognitivo, sobre todo desde mi área personalmente, que fue lo que hace que inicie esta misión científica tan noble, ¿verdad? De, primeramente, trabajar con adultos mayores a domicilio porque obviamente es muy complejo para los familiares en la dinámica tan acelerada de los hijos que trabajan, los nietos tienen su vida, es quién le lleva, cuándo le llevan, cuántas sesiones necesita terapia de rehabilitación diaria. No están muy bien orientados tampoco a el diagnóstico de base. Eso, ¿cómo inicia este proceso? El proceso inicia por derivación de neurología, por lo general, ¿verdad? Por lo general. Las patologías que más atendemos son trastornos de lenguaje, habla, de trastornos de deglución, que podemos interiorizar más adelante, post-ACV, traumatismos craneoencefálicos y Alzheimer, demencias seniles. Entonces, nace este equipo de neurocuidado para la rehabilitación de pacientes adultos mayores a domicilio por la problemática de su movilización. Exacto. Porque nadie le lleva. Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros a llegar a ellos, ¿verdad? Nace desde esa necesidad de poder facilitarles el tiempo, la logística y el estrés a los familiares de la carga que ya llevan, que es tanto económica como mental, física, o sea, de todas las aristas hay una carga familiar. Entonces, tratar de ahorrar eso al paciente y de hacer la llegada de nosotros como equipo es nuestro objetivo y nuestra misión, obviamente. Lo ideal sería, pienso yo, sí, ¿verdad? Que, bueno, o sea, ustedes están abordando un área que realmente mostraba mucha necesidad. Claro, es el área de neurología, es la neurorehabilitación. Por eso. Y a mí lo que me gustaría muchísimo es también que nuestra población, incluso desde los familiares, ya busquen los neurocuidados. Por ejemplo, a veces llega un paciente a mi consultorio y me dicen, tiene un diagnóstico reciente de Parkinson. Claro. Justo hace poco, esta semana, tuve una paciente que todavía, por ejemplo, no tiene síntomas de disfagia. Uh-huh. Está empezando su proceso. Y que desde ahí ya podamos abordar el neurocuidado. Que no necesariamente nos envíe ya el paciente con secuelas. Claro, pero eso es lo que nosotros llegamos todavía. La idea es hacer esa prevención, esa promoción, saber que hay un equipo que se llama Neurocuidado que cuenta con 30 profesionales, cada uno especializado en su área. Sí, eso déjame contar. Hay fonoaudiología, fisioterapia motora, fisioterapia respiratoria, kinesiología, odontología, psicomotricidad, nutrición, psicología, psicopedagogía, audiología, que es importantísimo porque el adulto mayor tiende a tener también una pérdida auditiva que le aísla y le deprime. Terapia ocupacional, que es tan poco conocida en nuestro medio y tan importante. Osteopatía, hidroterapia, yoga. Uh-huh. O sea, lo que buscamos entonces, el objetivo, corríjanme si estoy en lo correcto, neurocuidado, es algo muy integral y multidisciplinario. A domicilio. A domicilio. O sea, que no se mueva el paciente. Claro, que llegue todo lo que necesite. Vayas, revises sus necesidades y hagas como una programación. ¿Por qué existe neurocuidados? ¿Puedes explicarnos un poquito este tema de, por ejemplo, la plasticidad? Que no es que, porque mucha gente piensa que se desgastó con el tiempo el abuelito y así ya se va a quedar. Exacto. Sin embargo, sí, nace realmente del desespero de nosotros los terapeutas de ver cómo pacientes que tienen deterioro cognitivo o motor pueden rehabilitarse, porque son pacientes a veces jóvenes de 60, 65 años, post-ACV, traumatismo craneoencefálico o alguna alteración motora, que pueden recuperarse, pero están entregados.
Exacto. Porque Se aparte toda la entregan, pero familia se entregan piensa, ya porque está. se entrega todo el contexto familiar. Exacto, todo el A quién le entorno. lleva, a quién le trae, a todo lo que conlleva, a todo ese desgaste físico y económico. ¿Verdad? Entonces nace desde, a ver, vamos a solucionar esta misión, una obra social, ¿verdad? Hacemos, y el desafío también es que no existe en Paraguay, que por primera vez existe ahora y estamos remando, es ese trabajo integral e interdisciplinario a domicilio. Porque si bien yo como profesional de manera aislada e independiente me encontré trabajando muchas veces con un paciente con disfagia o alteraciones del lenguaje y alteraciones motoras. Solo me contrataba a mí como fonoaudióloga para hacer la rehabilitación Que es del lo que yo lenguaje. veo mucho. Pero yo veía, bueno, este Sí. paciente no traga, ¿quién viene Claro, acá a no verle? respira El bien. paciente Sí. necesita un fisio de respiración porque puede broncoaspirar por la cantidad de secreciones que tiene. O este paciente necesita un kinesiólogo para que empiece a moverse y no se escare. Este paciente, entonces, yo buscando de manera unilateral y personalmente quién la atiende, es donde nace neurocuidado. O sea, nosotros necesitamos trabajar en equipo a domicilio, pero necesitamos un equipo. Entiendo. Entonces, lo que para la gente, quiero un poquito que vayan llevando el hilo. Cuando uno va envejeciendo, de por sí tenemos un desgaste natural y fisiológico que va disminuyendo lentamente nuestras funciones. Pero ese deterioro es mayor o menor según también las condiciones de vida del adulto. No es lo mismo como llega un adulto sedentario, con sobrepeso, un adulto que no está cuidando su alimentación, un adulto que fuma, un adulto que no tiene muchas escapadas con el alcohol, y al no cuidar su presión tiene esto que nosotros decimos a cada rato ACV, que es un accidente cerebrovascular, que es lo que popularmente se conoce como derrame o infarto del cerebro. Una vez que ocurre esto, el paciente queda con varias secuelas. Y esas secuelas no son solamente, por ejemplo, que escucha menos o que a veces me dicen no puede mover medio cuerpo, Exacto. sino que queda con múltiples secuelas, dificultad para tragar, dificultad para escuchar, dificultad para moverse, va perdiendo su independencia. Todo esto lleva también a una depresión, a angustia, a crisis de pánico, a nerviosismo. Son pacientes que quedan, muchos de ellos, en cama, al cuidado de familiares que del día a la noche se encuentran con un paciente complejo, Crónico. con mucha medicación, sin que en el entorno sean profesionales de salud. A veces hay pacientes que tienen sonda vesical, que no están pudiendo orinar, que tienen vías, O que tienen ventiladores de sondas respiración, vesicales, ¿verdad? que tienen traqueostomía, que hay que aspirar. Entonces, lo más acertado, me parece, es trabajar con equipos en donde uno pueda ir cumpliendo y ir ayudando en los diferentes roles y las necesidades de cada paciente, porque tampoco hay dos pacientes iguales. Claro, pero también como roles terapéuticos siempre termina pasando en Paraguay, es muy común que llega un fisioterapeuta a la casa y el fisioterapeuta hace el trabajo de la fono de deglución y hace el trabajo de la fono de lenguaje y hace el trabajo del terapeuta ocupacional o kinesiólogo. Y no es así. Cada uno se especializa y cada profesional tiene un punto y un final. Sí. Entonces se vuelve todólogo el profesional que llega a la casa cuando no debería ser así. Yo entiendo también que esto Que es la una familia se encariña. la familia se encariña, ¿verdad? Y ya le das el alta al paciente y puede seguir viniendo, doctora, ¿verdad? Y ya, señor, le dimos el alta a Es su normal, paciente, ¿verdad? ¿verdad? Claro, En ese o sentido puedes trabajar comprendemos. otras áreas, o Pero él por está eso que queremos depresivo. informarles. Claro, entonces se vuelve lo normal, lo que pasa en Paraguay es ese profesional que llegue, ya sea fono, fisio, nutri, kinesio, se vuelve un todólogo. Entonces, el que mucha abarca poco aprieta también. Uno desde el corazón y quiere hacer para ayudar, porque también económicamente, que ya Tiene es un un problema peso, social, tiene un precio peso. pagarle a todos estos Sí. profesionales Sí. que vayan desde cada uno desde su área a evaluar. Y es una problemática social económica. Nadia, y entonces en neurocuidado, ¿cómo se hace esa programación de roles? ¿Y cómo haces con el paciente? Porque esto quiero que la familia entienda, porque lo que estás diciendo es demasiado importante. Y quiero, por eso hago una pausa. Porque los que me conocen a mí profesionalmente fuera de la radio los viernes, yo me dedico al consultorio con mucha intensidad, pero me dedico también a los estudios en domicilio. O sea, conozco muchísimo lo que me estás hablando. La semana pasada, por ejemplo, hice 9 estudios. O sea, estuve en 9 hogares con 9 realidades diferentes.
y a veces me toca mucho contener a la familia. Y un caso puntual que estaba, yo siempre trato de hacer el estudio con una fono de deglución para que ella pueda hacer sus programaciones también de terapia. Me decía la esposa, se encariñó con su fisio y estuvimos 1 año y medio y yo veía que no avanzaba y le tuve que cortar así y con mala cara porque yo veía que no avanzaba. Claro, el vínculo Entonces, afectivo no hizo tampoco que avance. O sea, hay que saber delimitar uno como terapeuta también de hasta acá llegó mi trabajo, este es el momento en el que tiene que entrar un TO, o este es el momento en el que. Y eso también pasa con el egoísmo de los profesionales en por Paraguay. eso O te sea, voy a pregunto, hablar con ¿cómo las hacen verdades, esto? ¿verdad? Voy a hablar con Totalmente. las verdades porque es lo que suele suceder. Entonces uno también se le mantiene al paciente cuando ya tiene otros objetivos terapéuticos y debe pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Al siguiente nivel de rehabilitación en este caso. Y bueno, ese es el desafío principal de neurocuidado. Es algo nuevo, es algo de Me esta encanta. generación de profesionales que tratamos y entendemos que uno no es nada sin el otro, de que dónde termina mi trabajo y dónde empieza el del colega, Sí, estar en constante comunicación que hoy día no es una excusa. O claro. sea, hoy estás al dedo de hablarte Es con el que eso profesional hablaba y ayer. ir derivándonos entre nosotros, ¿verdad? Ayer hablaba con el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Deglución y Disfagia, que te comenté que hay un congreso en mayo en México, y entonces le hablaba de la multidisciplinariedad en nuestra área de deglución y le decía, doctor, Paraguay tiene ahora representantes de cada instancia, de cada gremio. Tenemos gente trabajando en esta área de gastroenterología, de fono, de fisio, cada uno en su aporte y desde su rol. Y eso, y él me decía, es que eso es lo que queremos en todas las áreas. Por eso que estoy tan maravillada con este proyecto que tienen, porque no es que tenemos que chocarnos, sino que tenemos que entrar Claro. como los ladrillos de una pared, cada uno en su momento y todos a la vez, hablando del mismo caso. Y como les digo, en mis 23 años de médico, yo no encontré dos casos iguales, Claro. ¿verdad? Cada paciente tiene una realidad de enfermedad y una realidad socioeconómica también, Exacto. Y ese ¿verdad? también es el primer y principal conflicto a la hora de tener un equipo multidisciplinario. Sí. Es, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, también estamos ahora en una generación súper poco egoísta, en el sentido de que nosotros también somos lo suficientemente humildes de asumir desde dónde empieza, cuál es su trabajo, cuándo derivo a la nutrición dietista para que le haga un esquema, a la fono de deglución, la odontóloga, porque cómo vamos a trabajar la deglución si las Si no piezas tenemos salud. dentarias del paciente no están en un estado, o sea, es un todo. No podemos trabajar uno sin el Ninguno, otro. Que venga ninguno. la odonto, le haga su prótesis. Llega la fonoaudióloga de ilusión y le hace el esquema con la nutricionista. Luego el terapista ocupacional para que pueda prensar los alimentos y llevar a la boca. O sea, nadie puede Cuando hablamos, trabajar. ahí también es súper importante. Ninguno logra nada por sí solo, No, pero te quiero decir que yo sobre todo pertenezco a una generación de médicos, o al fin de una generación de médicos, en el que se hacía todo, ¿verdad? Tal es así que en la formación, yo egresé de la Universidad Nacional de Asunción, el médico incluso te hacía un parto, una apendicectomía, te sacaba la amígdala, te reducía la fractura de nariz, te arreglaba la fractura, y eso también sigue siendo una realidad todavía, lastimosamente. Y el hecho de que empezamos a pensar en otras especialidades o empezamos a formarnos y a tener súper especialidades, porque, por ejemplo, dentro de otorrino, yo hago otorrino pediatría y hago también el máster en deglución y disfagia. Están las otoneurólogas, o sea, están las que trabajan más con alergia, nos vamos también dividiendo. Están también las que hacen laringe, ¿verdad? Para que una fono trabaje en rehabilitación también se ve si la estructura está bien, si no hay algún daño estructural, las cirugías. Pero todo esto empezó a cambiar desde que nos dimos cuenta, o empezamos a tomar en cuenta, mejor dicho, que nadie puede abarcar todo, ¿verdad? Y que el que mucho abarca, poco aprieta. Y esa es una realidad que todavía estamos remando en lo que es rehabilitación de los pacientes.
el que el médico empiece a entender, el médico de todos los ámbitos, porque como vos me decís, cierto, hay ciertas especialidades que están más avanzadas, como neurología o neurocirugía, Claro. que ellos se dieron cuenta, bueno, yo hago esta parte y a partir de acá, para que el paciente mejore, necesito que se involucre otra gente. Pero nosotros, yo principalmente querría que también haya un entendimiento de estas bases en el médico de familia, en el médico clínico. Los geriatras también, nosotros queremos socializar mucho todo lo que obtuvimos de datos en geriatría, en los cardiólogos, todo el mundo se prenda para, no es, bueno, viene por una arritmia y le ves al paciente súper deprimido y no decís nada. Le ves al paciente desnutrido y no decís nada. Le ves al paciente con un problema familiar importante. Claro, ¿qué pasa no más decís allá nada. cuando sale del consultorio? Exacto. O sea, hacer Que una interiorización cierto que escapa. y sí escapa, pero es saber que hay una posibilidad que se le ofrece. De ahí que pueda, que no pueda, es por lo menos darle la oportunidad de que sepa que existe La un equipo, que integralidad, existe una exacto. neuropsicóloga que puede ir a evaluarlo, una psicóloga que puede hacerle acompañamiento, una nutricionista que puede ir a hacerle el esquema para ver qué le gusta en su casa, en su ambiente, y hacer un esquema en base a lo que le gusta al paciente. ¿Y a quién está Y claro. dirigido neurocuidado? Neurocuidado está dirigido a pacientes adultos y adultos mayores, no necesariamente con algún diagnóstico neurológico, sino para prevenir el deterioro ¿Qué es lo que- cognitivo Exacto. y también para rehabilitar pacientes neurológicos con patologías ya diagnosticadas, que van a la casa tienen, por ejemplo, 5 sesiones de fisiomotora, fisiorrespiratoria, fonodeglución, fonolenguaje, ya tienen, entonces llegan a la casa y ya tienen la orden, ya tenemos todo el diagnóstico, ya tenemos cuántas son las sesiones que van a recibir y la idea es quedarnos el menor tiempo posible con cada paciente. Entonces entramos de manera intrusiva diariamente con cada especialidad según necesite y vamos reduciendo la frecuencia para ir soltándole, ¿verdad? Entonces tenemos pacientes que están encamados y bueno, después de 3 meses ya están caminando, sin sonda, comiendo, ya se están yendo de paseo con sus familiares, ya, o sea, entonces es ir llegando de la manera lo más intrusivo posible a soltarle por completo, o sea, no retenerle al paciente y crear en el menor tiempo posible la mayor autonomía de este paciente. Ay, ya me ilusioné porque yo les adoro a mis pacientes y quiero que rápidamente puedan volver a lo que tanto les gusta. David, te propongo un ratito una pausa. Vamos a cumplir con los que cumplen con nosotros en nuestras promociones y en un ratito volvemos a exprimir un poco más sobre este tema porque realmente nos causa mucha ilusión, sobre todo para los que queremos que el ser humano sienta ganas de vivir hasta el último minuto. Así que volvemos enseguidita. Estás escuchando la R800, Radio La Unión, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el... Rehabilitación del paciente, del adulto mayor, de lo importante de que ellos también tengan hábitos
desde cuidar la alimentación, ofrecerles una alimentación acorde, que no es lo mismo. Ellos a veces tienen más problemas de digestión o antecedentes gastrointestinales. Pero tampoco tienen movilidad, entonces es Exacto. todo un Eso también ciclo. dificulta, Claro, es todo un ¿verdad? ciclo de que es el sedentarismo, la mala alimentación, la poca movilidad, el deterioro cognitivo, la falta de estimulación. O sea, es un círculo en el que entran que es un deterioro completo y global. O sea, lo peor que vos puedes hacer con un adulto mayor es sentarlo en una silla viendo pasar la vida. Exacto. Sin motivación, Exacto. sin una rutina. Por eso también estaba viendo, es tan importante una rutina de higiene, de todo, ¿verdad? De nutrición, Sí. de ejercicios incluso. No solamente ejercicios motores por hacer, sino bien encaminados, bien No, sino estructurados. cognitivos, ¿verdad? Pero el problema es también la falta de información, que nosotros vamos a batir es con esas Sí. barreras, ¿verdad? Nuestra generación es una generación que informa mucho, que queremos saber, ¿verdad? Los pacientes hoy en día también quieren información, ¿verdad? Los Que es- familiares. los familiares quieren ¿Cómo información. bajas esto a los familiares? Y a través de las redes sociales, a través de los canales de difusión y comunicación visual. Y O sea, en por la- eso es en tan el importante. domicilio cuando vas, En el domicilio cuando vas, sí. hacen charlas para, o sea, les explican Les a los explicamos familiares. cuáles son las especialidades. Por lo general, cuando te llaman ya saben lo que quieren. Pero ahí vos vas e in situ ves. Por ejemplo, psicopedagogía trabaja con adultos también. Nadie sabe. La psicología, Claro. claro, la psicología del acompañamiento también al familiar, no al paciente, sino al familiar que carga con toda la cuestión Cuidar económica. al cuidador. Cuidar al cuidador. Entonces, nosotros también, aparte de ofrecer toda esta rehabilitación neurológica con todas esas especialidades que citaste, donde no se nos escapa ninguna arista de cuidar el cuerpo, la mente y el alma también, en todo sentido, también hay pacientes que no tienen entonces la capacidad socioeconómica de poder pagar por todas estas áreas correspondientes que necesite. Entonces, lo que nosotros ofrecemos también es una capacitación a cuidadores. Entonces, está la tía o la sobrina, la hija o una señora que viene a cuidar al paciente que no tiene ninguna rama de la medicina, no es tampoco enfermera en la mayoría de los la casos. mayoría de los casos. Entonces, es contratar a neurocuidado para que le capaciten a esa persona que le cuida cómo moverle, maniobras compensatorias de deglución, cómo movilizarle, qué actividades podemos hacer con el paciente para hacer prevención del deterioro cognitivo. Entonces, ir orientándole, fogueándole a esa persona que está al cuidado. Entonces, pueden pagar por 5 sesiones. 5 sesiones llega a neurocuidado para capacitarle al cuidador, para que sepa y esté orientado, porque no tiene por qué saber. Exacto. O Qué sea, importante. son las herramientas. Porque no Entonces, ¿qué sabemos hace el cómo cuidador? cuidar. Le pone la tele todo el día. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Te ofrecemos una caja de actividades para que hagas ejercicios mentales durante la Fabuloso. tarde. ¿Qué actividades podemos hacer? La psicomotricista, ¿sabe la gente lo que hace una psicomotricista? No. Yo creo que no. Entonces, nosotros tenemos que hacer un canal de difusión de qué es cada área, explicarle a la sociedad qué hace una psicomotricista en un paciente adulto, qué hace un terapista ocupacional, qué hace un osteópata. Claro. No se sabe. Y terapia ocupacional, que va también a la casa y adapta Adapta el entorno. para que tenga la mayor autonomía posible. Entonces, ¿Qué queremos? sí, Que el adulto mayor pueda, hasta el último momento, poder moverse lo más independiente, sin riesgos, Claro. sacar los riesgos del entorno. Claro. Y eso a veces la mirada externa nos dice, bueno, esto vamos a adaptar así, esto vamos a cambiar. exacto, esto por eso es la importancia también, doctora, de llegar a la casa. Por eso también Esa esta es la empresa, realidad esa del es la realidad paciente. del paciente, porque nosotros en consultorio vemos una realidad que es subjetiva a lo que nos cuenta el paciente. Que muchas veces vos llegás al domicilio y esa no es la realidad. No. Esa no es el estímulo, esa no es la alimentación, esa no es la cama con un colchón antiescaras, esa no es la movilidad, esa no es el baño adaptado. O sea, hay todo un universo que es subjetivo a lo que el paciente nos dice en consultorio y no podemos ayudar 45 minutos en consultorio. No, no, Entonces no llegamos alcanza. al caracú de la cuestión para poder realmente desde ahí darle todas las herramientas que necesiten. Entonces, si un paciente no puede, por algún motivo, pagar una terapia en un plazo, ¿verdad?, largo, puede pagar una capacitación para cuidadores y que vayan desde cada área 1 o 2 veces a capacitarle a esa persona para adaptar el ambiente y tenga la mayor autonomía el mayor tiempo posible, que también va de la mano con la depresión, con la frustración, con todo. O sea, es cuidar Porque eso es lo- realmente. eso es lo que yo veo mucho. Veo mucha falta de motivación, ¿verdad? Hay familias que están realmente comprometidas, pero que vos ves desde el paciente que perdió su razón y tenemos que devolverle esa razón. Como le decía hace poco a una paciente,
me gustaba mucho cocinar, pero no puedo. Me decía, bueno, vamos a ver a alguien entonces que siga tus indicaciones y pueda hacer como vos querías hacer. Y aparte, podemos hacer un libro de recetas, le dije que no, que se llame, que tenga tu nombre, Recetas de Abuela. Y entonces vos tenés un legado, porque probablemente tenés todavía esta misión de desarrollar cosas. Entonces, a veces uno ve cuando le dice esto al paciente, un brillo especial. Todos necesitamos un motivo para levantarnos, un motivo para sentirnos útiles y sentirnos que en este mundo seguimos aportando. Y eso, esa motivación, desde todas las áreas que me estás nombrando, son realmente lo que uno necesita, ¿verdad? Como familia, como paciente, como todos los que nos comprometemos a seguir empujando hasta el final. Y lo que estabas diciendo, Nadia, la información es poder. Claro, Sí, que hay que informar, informatizar enseñar. porque no se sabe. Entonces, una vez que nosotros sepamos, que la sociedad sepa también y tenga conocimiento sobre las especialidades, entonces ahí también vamos a poder tener una llegada. Ahí nos va a ayudar Paula. Claro. Te sumamos en 5 minutos, Paula. Déjame un ratito que haga una pausita y te vamos a bombardear. Dale, Así ya que está. queremos saber cómo llegamos a la gente, cómo llegamos al familiar, al entorno, a la necesidad, cómo llegamos casa a casa. Salimos un ratito. Le estoy mirando a David acá, que es el que hace la magia de nuestro patrocinador que se sumó al programa, que estamos súper agradecidos con Zenit. Zenit es una empresa de seguro que está hace 35 años brindando todo lo que es asesoría, cobertura para el seguro de vehículos, seguros de personas, seguros individuales y colectivos. Brindan protección a cada integrante del grupo ante un fallecimiento por enfermedad o accidentes. Tiene vigencia el seguro con un capital asegurado, certificado individual para cada asegurado, y es ideal para empresas, instituciones y grupos organizados. Y sobre todo, les cuento que Zenit te lleva al Mundial. Esta es una promoción que va a realizar un sorteo el 31 de marzo. Podés llamar a Zenit, asegurarte una posibilidad de viajar con Zenit al Mundial, pedir asesoría, pedir que te cubran, y realmente Zenit es un seguro que responde. Así que se encuentran en Barrio Nazaret y agradecemos mucho a Zenit que nos esté apoyando, y bienvenidos a nuestro grupo de empresas que nos apoyan. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos, Paula, lo que necesitamos hacer? Yo le contaba a Paula que cuando yo empecé a hacer promociones, empecé Sí. a buscar un poco un nicho a través de las redes. En realidad el impulso fue porque me molestaba la cantidad de fake que había, Sí. ¿verdad? La desinformación en el área de salud. Sentía que le estafaban y le estafan a mucha gente con muchos productos. Y el problema no es solamente que tiene un tinte totalmente comercial, sino que en ciertos productos vos sabés que incluso puede causar daño. Entonces directamente, no solamente uno le estafa económicamente, sino pone en riesgo la salud. Y cuando iba a empezar, la realidad que tenía miedo personalmente, porque es una exposición. Sí, totalmente. Es una exposición. Y una de las cosas que me llamó la atención es que fui a un congreso de otorrinolaringología y una charla que se hizo, me acuerdo, al mediodía en San Pablo. Era un sitio para 400 personas y había 500 médicos. Y la que hablaba de esto. ¿Qué hacemos en redes sociales? Dijo dos cosas que a mí me marcaron mucho y creo que me hicieron llevar a la práctica. Lo primero, que si nosotros no salimos a dar buena información, va a crecer el mundo de la desinformación. Si de nosotros no viene llevar a la gente lo que es correcto o lo que le pone en riesgo, nadie va a decir. Y segundo,
que uno puede separar la vida profesional de la vida personal. Y eso es una cosa que yo cuido mucho en mis redes, que habrás visto que Sí. no hay, o sea, siempre siento que a nadie le interesa qué hago yo los fines de semana, más allá de que tengo 3 hijos ya adultos y que ninguno tiene un perfil de querer exponerse en redes, cada uno se maneja en el ámbito que eligió en la vida, pero nadie trabaja en esto, entonces tampoco tengo el derecho de exponerles. Entonces eso tuve siempre claro a partir de eso, ¿verdad? Que mi vida profesional es una cosa y que tiene que ser manejado desde mis redes en forma muy profesional y mi vida privada es otra cosa. Otra cosa totalmente, claro. Y eso es lo que queremos que nos refuerces si es así o hay gente que mezcla mucho los temas. Claro, sí. Hay gente que mezcla también en sus redes sociales. Ambas formas de manejar son válidas. Hay gente que muestra su vida personal, también muestra su vida profesional. Y otras personas que optan por manejarlo de manera profesional. Nosotros, por ejemplo, en Neurocuidado lo que hacemos es manejarlo de manera profesional. Mostramos las especialidades que tenemos, enseñamos un poco de qué se trata cada cosa, así como estamos hablando anteriormente de la terapia ocupacional, que de repente es una especialidad que no se conoce mucho. Lo que nosotros buscamos a través de nuestras redes también es informar y hacer que la gente entienda en qué trabajamos, cómo lo hacemos y a quiénes apuntamos, ¿verdad? Eso es lo que trabajamos más que nada con nuestras redes en Neurocuidado. Ya. ¿Y cómo se formó esto? ¿Cómo decidieron hacer esto de ir trabajando desde las redes? ¿Cómo surgió este ámbito? Porque es un nuevo universo. Sí. Es un nuevo universo que uno también tiene que entender, y sobre todo como dijimos, en el área de salud hay una línea muy delgada entre llevar la información en una forma concreta y perderse en los likes. Exactamente. Y esto nace justamente para poder dar fuentes, canales que den información validada por médicos. Como trabajamos con Nadia justamente y con los profesionales de neurocuidado, es que profesionales vayan hablando a través de cápsulas, dando información validada, ¿verdad? Y así que llega más gente, a padres de nuestros pacientes, hijos de nuestros pacientes, ¿verdad? Que ellos puedan informarse de todo y con la validación de que son médicos, ¿verdad? Y de que le estamos dando una información real. Eso es lo que desde nuestras redes podemos dar, esa validación, porque justamente lo que hacemos es grabar con nuestros médicos, con nuestros especialistas, y ahí tenemos una opinión médica acertada, ¿verdad? Claro. Y lo que te quería preguntar es, a veces los colegas confunden mucho el lenguaje para llegar a la gente. Eso nos pasa porque ni siquiera nos damos cuenta de tanto hablar de una manera en particular que le debe pasar a todo el mundo. Los ingenieros se juntan y hablan como ingenieros y los abogados se juntan y hablan como abogados y probablemente nadie entiende, ¿verdad? Totalmente. Pero yo me acuerdo que siempre uno de los reclamos que más me hacía la gente es que el médico habla solo para los médicos y a veces, como nosotros sí tratamos con personas, a veces no bajamos ese contexto, ese diálogo y que el paciente entienda. Y para rematar, mucha gente tiene letra fea, no me incluyo. Claro, y Mis ahí pacientes saben que procuro que hacen la Y letra. ese es el trabajo. Y ahí es donde justamente entro yo a trabajar como encargada de redes sociales y de la parte visual de neurocuidado. Yo justamente me encargo de hablar con los profesionales, de entender, hacer ese entendimiento previo para después pasarlo en cristiano, por decirlo así, Claro. ¿verdad? Exacto. Entonces yo yo voy viendo qué se necesita en el transcurso del camino. Y ahí, por ejemplo, es que empecé a estudiar administración de empresas, Sí. que yo soy alumna de la facultad. Y en administración de empresas empecé a entender lo que es, por ejemplo, una planificación estratégica. Empecé a entender lo importante que es poder delimitar bien cuál es tu misión, tu visión, que uno llega a un lugar y de repente ve enormes carteles, misión, Visión, y uno dice, valores. ay, ¿para qué haces esto? Porque eso está alineado a un objetivo. En este caso, recuerdo que yo investigué mucho sobre la movilidad de las redes. Una de las últimas, la que más me resistí, es a TikTok, Sí. ¿verdad? Que fue la última que habilité, la que más me resistí, porque el contenido de TikTok es un contenido muy particular, pero
Lo que a veces les explico a mis colegas es que también todo está dirigido a diferentes franjas. Exactamente. Entonces, yo atiendo muchos pacientes jóvenes también con problemas de oído y le digo, ¿y no viste en TikTok que no se usa cotonetes, por ejemplo, ¿verdad? Y me dicen, no vi. ¿Y qué ves entonces en TikTok? O sea, lastimosamente nosotros, que yo tuve un celular a los 20 años por primera vez, o sea, imagínate que nosotros ni necesitábamos, ni cuando nació mi primer hijo, ahí empecé a tener la necesidad de saber de él y entonces ahí tuve mi primer celular. Entonces, así como decía Nadia, que hay muchas cosas que cambiaron en las generaciones. Nosotros también tenemos, la generación intermedia, una gran dificultad porque tuvimos que adaptarnos a un mundo muy, muy diferente al que nosotros pensamos que nos iba a tocar. Porque a nosotros nos educaron de una manera y nos formaron y nos capacitaron para un mundo que en la vida real no existió. Entonces, mi consejo siempre es que cuando hacemos algo tengamos esta planificación estratégica. Como te dije, yo no me tiré directamente a las redes. Totalmente. Yo primero empecé a pensar cuál era el perfil que quería para para mi persona, ¿verdad? Cómo quería que me conozcan, cómo quería que conozcan mi trabajo. Pero creo que uno de los miedos más grandes del profesional de salud es que hagas algo que invalide toda tu trayectoria, Exactamente. que se tome o a la burla o se tome con poca seriedad y a veces uno en el fragor, como te digo, uno se entusiasma con el like, porque hay que decir que las redes se prenden mucho más con la tontería. Totalmente. Y hay que ahí saber separar. Muchas veces médicos o personas que trabajan con redes sociales por los likes, por las vistas, intentan hacer cualquier tipo de contenido que está de moda y terminan perdiéndose. Esta semana que hubo incluso un médico que vi en la tapa de uno de los diarios, no sé si vieron, que a partir de este problema que hubo con las recepcionistas del call center de un hospital, Sí. que fueron finalmente apartadas de sus trabajos, un médico puso, creo que ginecólogo, el colega que puso, bueno, una estaba con su menopausia, otra con su ovulación. Sí. Y eso no cayó muy bien. Ujú. Tuvo mucha repercusión, pero ahí es en donde uno, ¿verdad?, tiene que como profesional Separar. tener la espalda para saber qué tipo de Justamente. perfil quieres generar, porque hay también el que quiere generar ese perfil polémico y que nosotros no Claro. hacemos ningún juicio de valor, cada uno lleva como quiere. Totalmente, cada uno puede elegir, pero justamente hay que desde el comienzo, desde el vamos a arrancar, definir bien cómo vas a manejar, si vas a dejar caer por los likes, por lo que está de moda, por los memes, para tener mayor visibilidad, o si vas a compartir información más precisa, más calmada, más seria, si bien por no hacer los trends capaz sea un poco más lento, igual vas a llegar finalmente al público objetivo que va a terminar reconociendo el tipo de información que le das. Yo, por ejemplo, valoro mucho cuando un médico habla de manera seria, cuenta bien, obviamente con una bajada no tan médica, con palabras claras, ¿verdad? Valoro mucho porque logro entender y también respeto a ese médico, ¿verdad? Pero existe también la otra parte de los médicos que hablan con memes, que no está mal, pero Como digo, no hacemos ningún juicio de valor, pero tiene que Claro. estar bien definido exactamente, desde qué es lo que vos querés, Claro. ¿verdad? ¿Cómo es que querés mostrar al mundo? exactamente. ¿Verdad? Y me parece tan importante sobre todo la mirada que vos tenés desde afuera. Porque esa es una cosa que también siempre Sí. le aconsejo a mis colegas. Que entiendan que a veces hay cosas que nosotros pensamos Que se van a- entiende. que se entienden o que van a caer bien y no caen bien, Ujú. ¿verdad? Y la mirada de un profesional, como en tu caso, Ujú. como una manager, te va diciendo, no, eso no creas que a nosotros no nos cuesta, porque nosotros Claro. hemos sentido una supremacía que no es tal, ¿verdad? Nos cuesta mucho que alguien nos corrija, Ujú. pero en este mundo sí necesitamos Es correcciones y necesaria límites. esa bajada, claro, porque si no, uno puede tropezarse grande entrando a un área que de repente no conoce tanto, que son las redes sociales, de cómo se manejan. Entonces sí, siempre es importante contar con un apoyo de una persona que sepa sobre redes sociales, que pueda asesorar a los médicos, que pueda hablarle de cómo transmitir al público su información ¿cómo te puedo decir? De manera acertada. Entiendo. Y una cosa que la gente no se imagina
es que el contenido en redes es un trabajo. Es un Es. trabajo. De horas. Es un De trabajo horas. de edición. días. De Exactamente. horas de edición. De días. Así A mí me es. ha llevado a veces todo un domingo, desde la Sí. mañana hasta la tarde, cambios de vestuario, maquillaje, arreglos, peinados, temas, memorizar los temas, revisar los temas, no nos salió bien. Me ha pasado un montón de veces, incluso hay un video muy particular en mis redes, para quien quiera ver, doctora Vanessa, _Farina en Instagram, en donde aparece, yo tengo un perro de 14 años, que es Giorgio, y Giorgio está convencido que es mi dueño, ¿verdad, Kiara? Que le estoy mirando a mi nuera, que siempre me apoya acá desde la producción. Giorgio cree que es mi dueño y no hay nadie que le pueda a él discutir. Entonces, un domingo bueno, les dije, por favor, vamos a grabar en casa, quiero estar por lo menos en casa. Y no había manera de que Giorgio nos deje grabar. Si le sacábamos, lloraba. Entonces dijimos, me dicen, bueno, los productores de mis managers me dicen, bueno, y déjale a Giorgio entonces Claro, a tu lado, porque no hacerlo hay más manera. natural. Claro, o sea, calmate, no podemos sacarle, él, todo el mundo le dicen Don Giorgio luego porque tiene 14 años. Entonces, bueno, dijimos, hagamos con Giorgio y vemos qué sale. Y a la gente le fascinó, encanta. no nos imaginamos. Yo decía, ay Dios mío, ¿qué me van a decir que mi perro de 14 años? Pero el tipo primero, encima estaba con su corbata, él maravillosamente puesto, pero fue algo sinceramente fortuito. Sí. No fue pensado, no fue programado. Porque ¿cómo conseguí que un perro se te quede Claro. quieto, Claro. verdad? Bueno, el tipo primero escuchó todo el abordaje, para quien quiera ver, está en mi Instagram, para que vean que ahí están las pruebas. Y el tipo escuchó la primera parte y bueno, el resto él ya sabía de memoria, porque ya me escuchó tantas veces hablar de otorrino, que se relajó y él durmió a mi lado. Y bueno, y todo mi círculo de amigos, de familia le conocen a don Giorgio. Entonces todo el mundo quedó fascinado de que Giorgio estaba en la producción, estaba ese día acompañando las charlas, ¿verdad? Porque es un trabajo. Claro, y es que hay gente que también tiene miedo a exponerse a las cámaras, tiene miedo porque justamente quieren quedarse en el perfil de tengo que hacer todo correcto y demás, pero quiero bajar como ejemplo cómo trabajamos con Nadia, que nosotros para las redes cuando grabamos videos siempre decimos antes, y lo que siempre me repite Nadia es que fluya. Sí. Veamos viendo cómo sale, si bien planificamos antes los Por temas que vamos a supuesto. hablar, cuando La prendemos naturalidad, la cuando cámara Más es eso. desestructuramos de dónde fluye porque nosotros Sí. sabemos la información. Yo me siento contigo a tomar un tereré y yo te Sabemos. puedo contar. Exactamente. Sabemos más que nadie, nosotros los terapeutas o los especialistas. Conocemos nuestro tema. Claro, entonces que fluya en el sentido de que si tenés algo prescripto también Claro. o algo de memoria. Tenemos líneas, tenés un pero vas miedo, saliendo. sí. Hay una base para seguir, para no irse por las ramas ni las tangentes. Pero, ¿sabes? Que el único objetivo es transmitir esta información. Entonces, el trabajo increíble y maravilloso y majestuoso de Pauli es también hacernos la bajada. Te estás Sí. yendo Sí, por allá, sí, ¿verdad? sí, Porque sí, nosotras sí, que sí, sí, tendemos sí, a sí. hacer eso. Entonces, Sí. Al ahí, momento- ahí no era. No, claro. nos limitan. Exacto. Claro. Bueno, y hay cosas que también a veces pensamos que a nadie le va a importar. Y yo, por ejemplo, hace poco hice Sí. un video sobre lo que pasa en consultorio, porque sinceramente a veces te mataste la risa, porque en nuestra vida, hay días que paso 12 horas con pacientes, ¿verdad? Y lo que conté en un video, que un paciente, un adulto mayor, tomó turno solamente para preguntarme si en un bar se vendía todavía el caldo de pescado. Yo después imaginé, probablemente su familia era un adulto mayor de 80 años que él vino manejando y entró al consultorio, tomó turno y me dijo, doctora Vanessa, yo te tengo toda la confianza. Sí, don fulano, decime la verdad, ¿se vende o no se vende caldo de pescado? Te digo, en el Lido Bar le hago promoción porque el señor me preguntó puntualmente. Entonces yo le digo, sí señor, se vende. Y me dice, si vos decís que voy de acá en un bol, voy a dejar mi camioneta, voy, tomo y vuelvo otra vez, voy a demorar mucho. No era tan lejos. Bueno, voy a hacer eso. Esa fue toda la consulta de otorrinolaringología. Pasan cosas en consultorio. Pasan cosas, ¿verdad? Y bueno, yo terminé muerta de la risa, contentísima de que el Señor me haya tenido la confianza de que le cuente la verdad, ¿verdad? Entonces, eso a veces también contarle a la gente. Y vos sabes que eso es justamente lo que yo busco también que saquen los profesionales en los videos que yo grabo con ellos. Hay veces que comienzan con miedo, un poco tímidos, capaz quieren decir guiones, quieren leer, quieren Claro, de memoria. hacer todo estructurado, claro. Y lo que yo busco de repente es que se relajen, que hablemos primero, que me vaya contando cómo funciona lo que quiere
lo que quiere transmitir, y así poco a poco, mediante cortes, diferentes Otra vez, grabaciones, claro, otra vez. el otra vez, Me otra recuerdo que a vez. veces grabo, digo, porque no me salió nada. Claro, de lo que quería y es que Hasta que sirve, finalmente fluye, como Claro, decimos, fluye. en el sentido de que te está Claro, contando pero lo que no hace es todos los días de fácil, su ¿eh? vida 24 horas, No ¿verdad? es No. fácil, no es fácil animarse, no es fácil poner. Yo, por ejemplo, ya acepté que soy una persona que gesticulo muchísimo con Sí. la cara. Eso a mí me costaba horrores, ¿verdad? Como Yo Nadia, quería- como Nadia. quería estar así y transmitir. Yo no soy periodista de noticiero, entonces no me va a salir bueno porque hay una. No, o sea, esta soy yo. Claro. O sea, hasta aceptar que esta soy yo, que estoy llena de gestos. Como buena descendiente de italianos hablo mucho con la Ujú. boca, muestro, hablo, así soy en consultorio, así soy en la vida y así soy. Claro. Entonces esto no era fácil para mí aceptar. Yo quería cambiar mi esencia, yo quería estar así, bien puestita, así seria. Como algo una más mujer, rígido. rígido, así Sí. que nada, que no salga nada, pero mi cara me delataba, mi ojo, mi mirada, la boca, todo me delataba. Entonces dije, bueno, déjalo ser. Yo te prometo que los mejores materiales y los que realmente mejor alcance tienen son en los que los profesionales se animan a ser ellos, estar tranquilos y comunicar lo que saben. Por experiencia propia te digo que en Neurocuidado funciona mucho porque de esa forma trabajamos y de esa forma grabamos los materiales y es la mejor forma de comunicar, ser uno mismo en sus materiales. ¿Y qué es lo que queremos finalmente? Todo esto, realmente, yo creo que estamos muy lejos de querer ser influencers. O sea, esa no es nuestra intención. Incluso cuando nosotros fuimos programando, hacer estos espacios en radio, en TV, llegar a la gente, siempre fue con la mirada de llevar información cierta, que la gente pueda sentirse avalado, que pueda ir incluso a cuestionarnos a nosotros como profesionales de salud y decirnos, pero yo tal cosa escuché. ¿Qué hay de esto que es nuevo? ¿Qué hay de lo otro que me dijeron que no funciona tanto? ¿Qué hay de esto que me dijeron que es un riesgo? O sea, también necesitamos que la gente tenga información, porque como siempre repito, la información es poder en el ámbito que sea, ¿verdad? La información es poder, es decidir, es tomar, bueno, este camino quiero claramente porque ya sé qué puede pasar acá y qué puede pasar acá. Y como dijo Nadia, estamos en una época en la que no vamos a inventar nada. Está todo inventado, vamos a implementar. Y para implementar necesitamos que la gente pida, que la gente entienda por qué es necesario, que la gente entienda por qué queremos cuidar al adulto mayor. Porque si nosotros tenemos, y las estadísticas nos dicen, van subiendo los mayores de 80, ¿qué hacemos con los mayores de 80 para que tengan calidad de vida? ¿Qué hacemos con el paciente que tiene 40 años y quedó secuelar de una enfermedad neurológica y le queda una larga expectativa de vida? ¿Qué hacemos para cuidarte a vos, familiar, que estás ahí en el día a día, que te desgastás, que tenés que salir a trabajar, que tenés que dejar todo puesto en casa, que a veces quedan con familiares más jóvenes? Es tratar de ayudar. Esa es la intención, ¿verdad? Para eso realmente es que queremos llegar a través de esto, no es que nos conozcan. Nosotros ya creo que en nuestros ámbitos vamos. Claro, y ahí haciendo nace el también camino. la dualidad, ¿verdad? Existente también entre médicos y todo lo que sería los agentes de marketing o los brand managers, ¿verdad? Hoy por hoy, para difundir una información veraz, certera, bajada al lenguaje coloquial, bajada al cristiano, como dicen, es demasiado importante esta dualidad. O sea, yo creo que cada emprendimiento médico, para tener alcance, necesita de un encargado, de un manager que haga toda esta comunicación visual de lo que nosotros tenemos en la cabeza y hacemos en consultorio o en terapia, llegar. O sea, ¿cómo llego? Y también en esta generación de el ya. Y de que Eso, crolea y ese de es que el tiene que tema. ser la Paula, información. yo te quería preguntar, porque Sí. hay una cosa que se llama posicionamiento de marca. Sí. El posicionamiento de marca es una cosa que a mí me costó entender, porque y eso está muy arraigado en nuestra cultura todavía, en la cultura paraguaya, que uno quiere sacar un producto, pagar un poco de publicidad y que explote el producto. No funciona, funciona así. así. No funciona así. Y ahora, por favor, te pido que esta parte para nuestras redes quede registro de esto. O sea, el posicionamiento de marca es una cosa que lleva Tiempo, exactamente. e inversión. Inversión. Y dentro del tiempo. desarrollo de tu marca, Sí, esta inversión tiene que ser contemplada. sí.
y eso a mí también, en el estudio que fui haciendo de administración de empresas, que decían, por ejemplo, cuando vos vas a hacer tu planificación estratégica para desarrollar una empresa, tenés que en tu presupuesto contemplar la posibilidad que hasta 5 años no te dé ganancias. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Claro, o sea, ese es el tiempo que vos vas desarrollando tu producto, tu marca, consolidando, posicionando, haciendo funcionar el adentro. Entonces, no hay manera de que vos saques una marca y haciendo una promoción 2, 3 meses, exploten tus ventas o explote tu posición. Eso es algo que querría escuchar. La verdad que yo soy fanática de que las cosas se hagan bien y con tiempo, siempre, para poder consolidar mejor la marca, ¿verdad? Ahora, como estábamos hablando, estamos muy en la época de la inmediatez, de que queremos todo ya, pero si hay algo en lo que a mí me toca trabajar con los profesionales y que entiendan es que todo lleva un tiempo como para que sea una marca que tenga a futuro realmente una base sólida. Una base sólida. Las cosas no se construyen de un día a otro. Eso se tiene que saber, se tiene que entender, toma su tiempo y hay que trabajar y confiar justamente en las personas que trabajan en las redes sociales, en marketing y trabajar en conjunto. Fabuloso lo que estás diciendo, trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto siempre, así como justamente va con neurocuidado el trabajo integral entre profesionales, bueno, yo también trabajo de manera integral con ellos y vamos trabajando en consolidar la marca poco a poco para que poco a poco así mismo, para que más adelante esté posicionada como lo que tiene que ser y no como algo contrario. Porque aparte también hay 2 cosas que tenemos que pensar. En la sostenibilidad de tu producto totalmente. A lo largo del tiempo, por supuesto en la visibilidad y que no termine siendo todo volátil, ¿verdad? Porque hay marcas que explotan, pero es algo volátil, terminó y terminó. Exactamente. Si tu producto no es bueno, si tu marca no es buena, no está bien construido, eso va a caer muy rápido, ¿verdad? Y eso también es algo que los que producen tienen que entender, ¿verdad? Así mismo. Y es la bajada que le doy yo con todas las personas que trabajo, de que tenemos que ir haciendo paso a paso con tiempo para que en un futuro nuestra marca esté bien posicionada, esté bien consolidada y tenga la validación del público. La credibilidad. Y justamente hablando de temas médicos, que es más que importante la credibilidad. Y también eso va a ayudar a que en un futuro tus redes sociales sean un canal de información, ¿por qué no? Neurocuidado realmente se encarga de llevar atención a domicilio, atención neurológica a domicilio, pero probablemente en 5 años nuestro contenido sea tan bueno que se convierta en un canal de información. Ahí vamos a tener un programa. Vamos a tener un programa también de neurocuidados. Claro. Tenemos muchos terapeutas que pueden venir por patología. Totalmente. Tenemos un pool. Pero también dentro de toda la magia que hacen los brand managers, diseñadores y todo lo que hace Pauli también es la sinergia en el trabajo con el profesional, ya sea de salud, en este caso como es la empresa que manejamos, como otros profesionales que la contratan. O sea, realmente también es hacerle partícipe a esta persona que vos le contratás para que te maneje la empresa, hacerle partícipe de tus reuniones, de los debates, del interno, así como decíamos del paciente y su del estado financiero, de todo, ¿entendés? Desde el estado financiero hasta todo. Me encanta esto que están haciendo, porque sobre todo me gusta mucho porque es un modelo, no solamente un modelo de educación en salud, es un modelo también de un proyecto sostenible. Exactamente. ¿Verdad? Y esto consolida más lo que yo pensaba, Paula, ¿verdad? Tengo errores, no digo, pero en esto yo creo mucho en lo que decimos, en ser profesionales, en llevar información cierta, correcta, no interesada en ventas solamente. Y sobre todo en que nos entiendan que todo tiene un motivo y un crecimiento que va a tomar tiempo. No se puede hacer en 2, 3 meses. Es progresivo, no queramos correr. Exacto. Vamos a una última pausa, David, ¿te parece? Vamos a una última pausa, volvemos enseguida para, dar unos mensajecitos finales y no te muevas, que vamos a hacer un resumen. Voces de Salud.
Estás escuchando la R800, Radio La Unión, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Y recordamos una vez más a Zenit. En la vida hay cosas que no podemos prever, pero sí podemos elegir cómo estar preparados. Por eso hoy queremos que confíes en Zenit Seguros, una empresa con 35 años que entiende que la tranquilidad no es un lujo, es una necesidad. Agradecerles por acompañarnos y confiar en este espacio, apostando al cuidado y la prevención. Entonces, contamos con seguros para vehículos, seguro para seguros de vida, seguros empresariales, seguros grupales, y pueden hablar con un agente al 021-550-300. 021-550-300. Gracias, Zenit, por la presencia y sobre todo por la promoción para el Mundial. Cuento que sí me aseguré este mes con un vehículo, porque estoy ahí rezando que Zenit me lleve al Mundial. Ahí vamos a hacer más promoción desde el Mundial. Bueno, en este último bloque quiero darles las gracias, animarles, Nadia y Paula, a seguir este maravilloso trabajo que están haciendo. Como dijimos, nada es inmediato, todo lleva su tiempo, pero creo firmemente que este es el camino. Que este es el camino para educar, este es el camino para cuidar, este es el camino para que podamos ir entendiendo qué es salud ya cuando el paciente tiene una complicación, y nuestro siguiente sueño, llegar a la prevención. Me quedó una frase que me dijiste: el adulto mayor llega mal, ¿verdad? Llega mal a esta etapa. Y querríamos, a través de los trabajos, de la difusión, de los temas, de la educación, que esa realidad cambie. De la información y certera, que es lo más importante. Entonces, como hoy leíamos lo de la sociedad de la sociedad de obesidad, que decía personal médico, personal de apoyo, personal de salud, personal de blanco, confiable, certificado, y eso es lo que te puede garantizar un buen proceso. Y eso lo logramos a través de Paula, a través de entender cómo funciona este mundo virtual, que, como te digo, tenernos paciencia, Paula. Claro. Porque me tiene, doctora, me tiene mucha paciencia. No es fácil para nosotros este mundo que se abrió, pero personas como vos son las que nos van a ir guiando, porque en esto sí estamos en pañales. Sí, claro. Nos van a ir guiando y nos van a ir diciendo por acá, para llegar bien a la gente. Es un trabajo en conjunto, todos vamos a terminar creciendo juntos. Exacto, eso es lo que queremos. Bueno, ¿dónde les encontramos? Nos encuentran en Neurocuidado Paraguay en las redes sociales. Neurocuidado Paraguay. Paula, ¿dónde te encuentran? De repente alguien más aparte de Neurocuidado dice, bueno, quiero contar con esta brand manager de la Gran 7 que me mueve enseñe, todo. que mueva mi mundo. Tengo una cuenta que se llama Soy Pauli. Esa es, ahí me pueden encontrar, pueden ver mis trabajos de fotografía y también lo que suelo hacer en Neurocuidado. Ay, me encanta. Yo ya quiero que me agende, Claro. agendame, Paula. Bueno, yo les espero en el consultorio saben, yo soy otorrinolaringóloga y bueno, y trabajo mucho desde el área de cirugía de niños, y mi pasión por todo lo que es deglución y disfagia, que también estoy siempre a las órdenes. Me pueden encontrar para tomar cita en el 0987-14-8585. Tengo un consultorio en Villamorra y también trabajo en los sanatorios. Y en Instagram, doctora Vanessa_Farina. Ahí van a encontrar también los otros lugares en donde trabajo. Y gracias a mis pacientes que me educan, que me enseñan, que me hacen reír, que a veces me hacen sufrir con sus temas, porque para mí no hay nada que me golpee más que de repente ver pacientes que están sufriendo emocionalmente y no están encontrando un camino. Pero bueno, seguiremos empujando desde todo lo que podamos ofrecer. Y el próximo programa, el próximo viernes, va a estar muy, muy bueno, porque vamos a hablar con una emprendedora que hizo toda una línea de alimentos para bebés, y que todo lo que fue innovar y todo lo que fue jugarse por este producto, ¿verdad? Entonces, yo estoy súper emocionada con Leticia Paredes, que nos va a venir a hablar de esto, cómo ella empezó a pensar en esto, cómo desarrolló y cómo posicionó su producto. Así que
quiero enseñar todo lo que hay en Paraguay. Quiero enseñar todos los profesionales que valen la pena. Quiero que crean en el proyecto paraguayo, que crean en los profesionales paraguayos, que vean que hay mucha motivación desde los profesionales para ir sacando adelante desde la buena intención. Así que, bueno, Voces de Salud seguimos dándoles este empuje y procurando que la gente también tenga un espacio para darse a conocer. Gracias, muchas gracias a ambas por estar acá. Por la invitación. Este espacio está siempre abierto, que queremos conocer mucho más detalles. Y gracias también a los regalitos que nos acercó Zenit, ahí en la bolsa de Zenit, a ver un poco nadie ahí que está tu bolsita más cerca, que les dio también obsequios a mis invitados. Adentro también hay regalitos del programa, así que bueno, después ya le vamos a pedir a Zenit una póliza de seguro, algo. Nos vemos el próximo viernes con otro programa, con otro empuje, con otra visión, pero aquí, desde Voces de Salud, tratando de llevarles toda la fuerza y todo lo bueno en salud. Que estén bien, feliz fin de semana y a disfrutar en familia. Nos vemos.